A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El tema de hoy lo he titulado así: ¿todos los legisladores son así? ¿Todos los legisladores son así? ¿Cómo? Como Moreira y algunos otros que ahorita voy a dar ejemplos. Bien, he comentado yo ampliamente y desde hace muchos años el tema de las pensiones. A mí no me gusta usar la palabra experto. Normalmente uso la palabra especialista. Prefiero usarla. Entonces uno de mis amigos que me reclama me dice, ¿y ahora presumes de que eres experto? No, yo al menos no recuerdo haber dicho soy un experto en eso. Sin embargo, si la dije, reconozco que me equivoqué, pero normalmente lo que digo es que me he especializado desde el año 2007 en la cuestión de las pensiones. Y eso está fuera de discusión. Es decir, he demostrado aquí en estos espacios y en otros que conozco el tema en su integralidad, como expliqué en la plática anterior aquí y en múltiples ocasiones. Y mencioné el caso de la desafortunada declaración de Moreira y de la señora X, y di argumentos. Expliqué de manera detallada el origen del problema, en Detona amplié lo que dije un día antes, el miércoles, aquí en este espacio, de tal manera pues que he ido siguiendo las cosas. Cuando se aprobó el 2020 aquella paparruchada esa de la reforma definitiva de las pensiones, y dije yo, eso es una mentira, eso no es cierto, eso no sirve para nada, y ese cobarde de Carlos Salazar Lomelí debería darle vergüenza a lo que aceptó. Hoy los hechos han demostrado que lo que dije era perfectamente correcto. Ahora bien, llega este sainete que se ha creado con la iniciativa para echar abajo la reforma de las pensiones de Zedillo del 95, lo cual es una soberana estupidez. Pero si tuviera el presidente los números necesarios, lo haría, porque el señor no ve las consecuencias de sus actos. Muy bien. Pero resulta que por fortuna no los tiene, pero ese es el problema menor. El problema mayor es que los de enfrente al presidente, que sería en este caso el PRI con este personaje Moreira, que es el líder de la fracción, la señora X, no entienden el problema en su gravedad de las pensiones. Ya dije las tonterías que dijo Moreira, pero ahora va otra todavía más peligrosa. En el periódico El Financiero de hoy viernes 2 de febrero, Día de la Candelaria, en la página 37, ustedes podrán encontrar una pequeña nota en la parte de abajo de la página. Aquí ven ustedes, con foto. Por supuesto que debo decir que esto es pagado con recursos de la fracción o de diputados. Es una publicidad aquí para el señor diputado. Muy bien. Dice el encabezado: anticipan en Congreso mucho debate. Y luego un subtítulo: oposición busca participar. En la entrevista que tuvo a bien realizarle Ciro Gómez Leiva al diputado Moreira, al día siguiente de la tontería que dijo: no, Ciro, y vamos a exigir debatir, vamos a debatir. Y le dijo Ciro al diputado: Rubén, tú eres un personaje de una gran experiencia política. Sabes que Morena no debate. Les envían la iniciativa con un post-it, no se le cambia ni una coma y no se le cambia una sola coma. ¿Por qué? Ojo,
porque controlan el Congreso, diputados y el Senado. Como diría López Dóriga, es el Congreso pendejos. Ahí está la importancia de ganar la mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso. Muy bien. Entonces dice la nota, al anticipar que vendrá mucho debate, pues yo no sé con quién va a debatir. El Congreso se declaró listo para recibir el lunes 5 de febrero, es viernes, sábado, domingo, lunes, en 3 días, el paquete de reformas que anunció el presidente El Bulto López Obrador al instalar ayer en sesión de Congreso General los trabajos en el último periodo ordinario de las sesiones de la 65ª legislatura. Aquí viene lo bueno. El PRI reiteró su disposición a, comillas, conocer, revisar y discutir, cierran comillas, la propuesta de reformas al sistema de pensiones que enviará el Ejecutivo. Lo primero que hay que aclarar aquí, ¿a cuál sistema de pensiones se refirió Moreira? Leo este gran documento que se llama Pensiones en México del CIEP, que dice en su página, ahorita les digo, la página sexta, es la introducción, 6 con números romanos, el problema de las pensiones es en la, perdón, es donde dice que en México, de acuerdo a las estimaciones, hay más de 1,000 sistemas de pensiones públicos, más de 1,000 sistemas de pensiones. Recuerdan ustedes que yo planteé aquí la necesidad de generar algo que tomo yo de un excelente libro que lo mostré también su carátula, de Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, la necesidad de crear un sistema nacional de pensiones. Bueno, el señor Moreira, diputado Moreira, dice que la propuesta de reforma al sistema de pensiones, pero ¿cuál sistema de pensiones? Lo que no entiende o no sabe, ignora el diputado es que el presidente se ha referido única y exclusivamente al sistema de pensiones de las cuentas individuales. Para nada habló del sistema de las pensiones de la ley del 73. Tampoco habló de las pensiones de instituciones públicas, gobiernos estatales, gobiernos municipales, universidades públicas, magisterios, CFE, IMSS, Pemex, etcétera, etcétera. No, él nomás se refirió a ese. Entonces, cuando él dice al sistema de pensiones que enviará el Ejecutivo, él no va a enviar una reforma a sistema de pensiones, sino a uno específicamente. Desde ahí empiezan las torpezas y tonterías del diputado Moreira. Y luego dice, y hasta recomendó el diputado Moreira cambiar el paradigma de las cuentas individuales a cuenta de solidaridad. Se cierran las comillas, como una forma de obtener los recursos para su instrumentación. Punto y aparte. El líder de los diputados priistas, Rubén Moreira, reiteró, se abren comillas, que nos diga el presidente de dónde va a sacar el dinero. Y luego agrega él con esa sabiduría y conocimiento profundo del tema que le caracteriza. Dice, pero yo le puedo decir de dónde lo puede hacer. Es decir, el señor tiene la solución. Sabe de dónde sacar el dinero. ¿Por qué no nos lo ha dicho? ¿Por qué se lo guarda, diputado? ¿Cómo es usted tan egoísta? Si usted sabe de dónde puede sacar el dinero, pero va a esperar a que el presidente diga, no, Rubén, pues fíjate que no sé de dónde va a salir el dinero, pero yo se lo voy a decir. Y entra la sapiencia de ese gran estratega político que es Rubén Moreira.
cambiar el paradigma de las cuentas individuales a cuentas de solidaridad. O sea, ya no se va a llamar el Afore o no se va a llamar el sistema de cuentas individuales de ahorro para el retiro. Ahora va a ser el sistema de cuentas de solidaridad como una forma de obtener los recursos para su instrumentación. Y ahora viene esta joya. El líder de los diputados priistas reiteró que nos diga lo que mencioné ahorita, pero yo le puedo decir de dónde lo puede hacer, cambiando ese paradigma a cuentas de solidaridad donde una generación le pague a la otra. Resulta que eso se llama en términos técnicos, señor diputado, sistema de reparto. Y es el que está desfondado, que por eso tuvimos que cambiar. Pero como usted insiste en su ignorancia, yo le voy a hacer una modesta recomendación. Quizá usted piense que es irrespetuosa. Respeto su opinión. Muy bien. Este documento que está aquí, que se llama Dimes y Diretes sobre las pensiones en México, apunte sobre el SAT número 4, aquí viene una explicación detallada, clarísima, de por qué los sistemas de reparto son inviables, señor diputado. No tienen futuro, tuvieron pasado, pero dejaron de tener presente y mucho menos futuro. Aquí está en este documento. Cuando vaya usted al baño, que esté sentado ahí en el water, póngase a leerlo o ponga un grupo de asesores que tiene, que en vez de andar haciendo grilla y buscando que aparezca usted en los periódicos, le diga en qué consiste el sistema de reparto y por qué es inviable. Y recuerdan ustedes que dije que no encontré una gráfica. Muy bien, la encontré y aquí está. Distribución de la población por grupos de edad, año 2000, año 2010 y 2020. Datos, ojo, censales. No son, perdón, no son inventados. Y vamos a ver. En los primeros 3 rectángulos, estos que están aquí, aparecen 3 números, 40.6, 35.4 y 30.4. El primer rectángulo, el más alto, corresponde al porcentaje de la población de 0 a 17 años que registró el censo el año 2000, casi el 41%. 10 años después ya había bajado 5 puntos a 35.4. Aquí está. Y en el 2020 ya había bajado 10 puntos a 30.4. Ustedes pueden ver aquí la caída que ha habido de 40.6 a 35 y a 30. ¿De quiénes? Del porcentaje de menores de 17 años. Es decir, niños, niñitos y jovencitos. Es decir, al haber menos hijos por cada mujer mexicana, la caída es pronunciada. Y luego tenemos 3 rectángulos en el medio, que son los que van de 18 a 29 años, que sería el grueso de lo que se llama el bono demográfico. Y se mantiene más o menos estable, es decir, todavía hay un margen para aprovechar, si somos inteligentes y valientes los gobiernos. Se mantiene estable, pero donde la gravedad se manifiesta imparable es aquí, en estos 3 rectángulos que van los mayores, de 30 a 59 años. 30% el 2000, 34.8 el 2010 y 37.8 el 2020. Es decir, en 20 años, del 2000 al 2020, subió el 8, el 20,
¿qué diríamos? El 25, 26% subió el porcentaje de los que van entre 30 y 59 años. Y luego viene el último triada, o el último tercio, de estos que son mayores de 60 años. Y ven ustedes, está muy claro ahí, poco claro, 7.3 en el 2000, 9.1 el 10 y 12.0% los mayores de 60 años. Y vean ustedes la gráfica, cómo va aquí, aumentando tremendamente. Véanlo ustedes aquí. Ahí está, miren. Ahí está. Para el 2030 es probable que sea el 15% el porcentaje o un poco más de los mayores de 60 años. ¿Qué significa eso? Que cada vez hay menos jóvenes para entrar a trabajar. Pero hay otras gráficas que he mostrado antes donde la fecundidad, es decir, el número de hijos nacidos vivos por mujer, de 1970, que eran casi 7, el censo del 2020 habla de 1.2 o 1.5 si tomamos desde los 12 años las mujeres o desde los 15. Eso quiere decir, además, cuando una mujer llega tiene la primaria incompleta, tiene 3,5 hijos durante su vida fértil. Si llega a la secundaria, baja alrededor de 2,5. Si llega a la prepa, 2, y si llega a profesional, un solo hijo. ¿Qué significa eso con el avance de la educación pública y privada en México? Que las mujeres que llegan a la preparatoria o al nivel superior ya no quieren tener hijos. ¿De dónde va a sacar el genio Rubén Moreira de esa solidaridad intergeneracional? Si ya no hay niños, jóvenes y adultos que están dispuestos a apoyar a los padres que no tienen pensión. Antes, en una familia de 7, 8, 10 o 13, como es el caso de la familia de mi esposa, ustedes tienen a la pareja de adultos mayores, los padres, que entre los 13 se cooperan para que vivan una vejez digna, en buenas condiciones, pero luego cuando esos 13, o que bajó a 7, o bajó a 5, o bajó a 6, es posible todavía buscar que se cooperen, pero cuando hay un hijo, o cuando no hay hijos, ¿de dónde va a sacar este burro en reversa la solidaridad intergeneracional a la que hace mención él, donde una generación le pague a otra? Muy bien, pero dijo más. Alguien podría decir que ahora hay menos jóvenes que más personas de la tercera edad. Está mal la redacción ahí, pero pues no sé quién lo diga, pero yo lo afirmo, pero también lo afirma la autoridad demográfica. El Consejo Nacional de Población del CONAPO lo ha venido diciendo desde hace 30 años. El INEGI en sus censos lo ha venido diciendo. Cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más viejos mayores de 60 años. Pero luego dice este burro, y luego dice, sí, pero hay mucha más informalidad. Hoy, dice, hay 70% de informales en este país. No es exactamente eso, es alrededor del 60%. Pero vamos a aceptarle el 70%. Formalicemos su trabajo y va a haber dinero por un buen tiempo, sostiene. ¿Qué? No se atreve a decir cómo va a meter a esos 35 millones de informales. ¿Cómo los va a meter a la formalidad? Si todos los intentos que ha habido en los últimos 20 años ha sido un fracaso rotundo. ¿Y por qué ha sido un fracaso?
porque la economía mexicana tiene limitaciones estructurales para poder crecer a niveles de 5,5, 6% durante un periodo largo. Todo lo que ha dicho aquí este hombre es un rosario interminable de estupideces en el aspecto demográfico y de finanzas públicas en relación con las pensiones. Y la pregunta aquí es, ¿por qué es el líder de la fracción priista? ¿Todos los legisladores son del PRI, son así como él? No, pues estamos salvados, diría aquel, ¿verdad? Eso nos van a llevar al hoyo porque no tienen la menor idea. Si su coordinador no tiene idea alguna y la señora X tampoco, pues entonces, ¿qué nos espera? Un fracaso rotundo. Yo no soy quien para recomendarle lecturas al diputado, ¿no? Pero, repito, esto se lo recomendaría, por favor. Y a sus achichincles o a sus asesores les recomendaría que le hagan una síntesis de este libro. Pensiones en México, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Pero hay algo que ignora el diputado Moreira, entre muchas otras cosas, porque es muy ignorante. El problema de las pensiones no está en eso que señala el presidente, las cuentas individuales. Ahí la solución es otra. El problema está en la ley del 73. Números para este año. El gobierno federal, del presupuesto de egresos de la federación, va a tomar alrededor de 1.4 billones de pesos para pagar las pensiones del 73, las que ya están vigentes, más las que se acumulen este año. 1.4 billones de pesos. Pero hay más. Va a tener que erogar 450,000 millones de pesos para la pensión o para las ayudas a adultos mayores. Es decir, entre los dos, pensiones del 73 y adultos mayores, casi serán 2 billones de pesos, 1.9. ¿Y sabe usted de cuánto fue el endeudamiento que le autorizó el Congreso porque lo controla Morena? Otra vez, la frase que será famosa de Joaquín López Dóriga. Es el Congreso, pendejos. Le autorizó un endeudamiento de 1.9 billones de pesos para pagar esos dos conceptos. Pero ¿qué va a pasar si el año 25, tal y como ha manifestado la anticientífica, y no ha dicho lo contrario la señora X? Vamos a suponer, bajita la tenaza, diría el clásico, que aumenten el 15%, no el 25% como este año, que de 2,400 pesos mensuales lo subieron a 3,000, que sea 15%, de 3,000 o a 3,500 pesos, para cerrar los números. Estaríamos hablando probablemente de 12,5 millones de mexicanos los que se van a ir incorporando por razones de cumplir los 65 años. Y si le agregamos que el caso de la ley del 73 está aumentando del 15 al 16% anualmente, vamos a tener arriba de los 2 billones de pesos, nada más para esos dos conceptos. ¿Qué finanzas públicas con una perspectiva de crecimiento del 2.4 para el año próximo o 2.5? Es decir, es increíble cómo el coordinador de los diputados plantea, sin que le llamen la atención,
Porque el presidente del Comité Ejecutivo Nacional le puede decir, oye, Rubén, mejor cállate, no digas esas pendejadas. Pero no. Resulta que la señora X dice, me reuní con los 3 presidentes de los partidos y todos estamos dispuestos a apoyar con todo esa reforma. ¿Tendrá idea la señora X lo que ha dicho? No, no tiene idea. Una persona que va a Nueva York y se pone feliz porque pudo andar en bicicleta en Nueva York 2 cuadras. Dice uno, Dios mío. Esa es la que será presidente. Pues puede ser. Como dijo aquel, de que el pueblo se encapricha, se encapricha. En esas condiciones, pues, ¿a qué nos estamos enfrentando? No solo a la corrupción en la clase política para designar candidatos a impresentables, a ignorantes, incapaces, sino que nos estamos exponiendo a que de los temas centrales, los que determinan una buena parte de los problemas estructurales de las finanzas públicas, no tienen la menor idea de lo que van a encontrar. En esas condiciones, señores, yo les diría, agarren piedras. Porque en el caso del otro lado, allá ni siquiera hablan, siquiera aquí la señora X y Moreira dijeron tonterías, pero hablaron del tema. Allá están listos para apoyar las iniciativas del presidente. Chingas, órale, que ahí van con todo. Bueno, pues hay el problema de los números para la reforma constitucional, que no los tienen, pero eso no importa, pues, porque dicen, ahí lo dice Enrique Quintana, el que sí le entendió él, porque tal parece que el único que le entendió que era una finta fue él. Todos los demás analistas económicos no coinciden con él, pero él dice, es que, señores, es una finta, como diciendo, estos están mintiendo, hombre. Estos están mintiendo. Pero bueno, ese es problema de Enrique. Muy bien. ¿Qué pasaría de ganar la anticientífica? ¿Ustedes piensan que congelaría e incluso haría un censo objetivo para de esos 11, 12 millones de mexicanos quedar en 6, 7, por ejemplo? Y que congelare o redujere el monto de 36,000 pesos al año. No lo va a hacer. Que siga. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Quién sabe? Pero tendrán en un determinado momento. Es más, este año tienen que presentar el paquete económico. ¿Qué van a poner en las proyecciones de gasto para el año próximo? Y otra cosa, una también modesta recomendación al diputado Moreira. Miren, hay una publicación de la Secretaría de Hacienda, que aquí está, información de las finanzas públicas mensual, donde viene lo que va erogando el gobierno mensualmente en el concepto de pensiones, y en el documento trimestral sobre el estado de las finanzas públicas y la deuda pública, viene el desglose de lo que llaman programas, los principales programas presupuestarios, y ahí viene la cantidad que trimestre a trimestre se va erogando. En esas condiciones, pues, él tiene poder. Mire, yo no sé si sepa usted cómo funcionan las bancadas en el Congreso. Hay una cosa que se llama ahí con ellos las prerrogativas. Y se ha determinado, y año con año van haciendo ajustes menores, donde por cada integrante de esa fracción le entregan al coordinador una cantidad X, que quizá ahorita en diputados sea posiblemente 250,000 pesos. Si multiplican 70, son 69 creo, pero 70.
70 diputados por 250,000 pesos. Son 17,5 millones mensuales. O 15 que fueren. ¿No podría pagar un estudio serio a especialistas en estos temas? Sí, pero prefieren usarlo en la grilla y trincarse un pedazo de ese. Esa es la realidad. Y en el Senado sucede exactamente lo mismo. Regresa a Monreal al Senado, le va a tocar febrero, marzo, bueno, febrero creo que ya no le tocó, porque, no, sí, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 7 mesecitos, miren, ¡paz! La va a batear, Ricardo. Es decir, en ese ambiente de dispendio, de privilegios, ¿ustedes piensan que les va a preocupar a los diputados y a los senadores este problema de las pensiones? Para nada. Podremos estar dando números aquí diciendo, no les preocupa en lo más mínimo. En esas condiciones, pues, ¿qué podría decirles a los que tienen hoy en la ley del 73 60 años? Aguántense 6 meses para que sea 60 más 6 meses, ya tienen 61 años. Entonces eso les daría la posibilidad de pensionarse con el 80%, si no estoy equivocado, del monto que les tocaría en el cálculo de la ley del 73. Pensiónense con eso, aseguren esa pensión y arreglen con su empresa que los contrate como prestadores de servicios profesionales, es decir, el CFDI mensual, por la misma cantidad que tenían. Muchas empresas lo están haciendo. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque no se sabe lo que puede pasar cuando truene este problema de las pensiones. Alguien me preguntaba, usted dice que van a ser medidas impopulares y dolorosas, pero nunca dije cuáles. Sí, claro que las dije. Vea el video de Detona y ahí lo dije. Clarísimo, ahí dije. Entonces, no tiene caso que yo le repita. Vea usted el video, entre a detona.com y ahí busque Ángel Verdugo, el programa de ayer jueves, y ahí va a encontrar, escúchelo. Porque muy posiblemente, cuando estalle en serio este problema, se van a ver cosas inusitadas en materia de los montos de las pensiones. Lo primero que van a ver es que la edad mínima subirá de 65 probablemente a 70 años, que se va a poner un tope drástico de la pensión y cosas por el estilo. Lo único que quería yo manifestarles con este editorial es que cuando yo dije que el señor diputado Rubén Moreira es un incapaz, un ignorante en materia de pensión, no sé si en otros temas, física cuántica o cuestión de partículas subatómicas, posiblemente, no sé cuáles sean sus conocimientos, su especialización. En el caso de su hermano, es el Chuntaro Style. Él baila muy bien ese estilo, ¿no? Acá de cholón, el Chuntaro Style. Dio una muestra de su habilidad en el programa de Carlos Marín. Ustedes pueden poner en YouTube Humberto Moreira bailando Chuntaro Style con Carlos Marín. Y ahí va a aparecer el video para que vean que eso sí es habilidad para bailar. Y dejó a Coahuila con una deuda cercana a los 30,000 millones de pesos. Bailaron y no el Chuntaro Style, que durante muchos años van a seguir pagando esa deuda los coahuilenses. Muy bien, aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel.